Charles Darwin destacó la importancia de la comunicación y la expresión en la supervivencia biológica. Los estudios recientes han puesto en relieve toda una gama de formas de comunicación animal. Así, por ejemplo, cuando una abeja descubre una fuente de néctar, vuelve a la colmena para informar sobre su hallazgo. Las investigaciones recientes sobre el comportamiento de las ballenas y los delfines han revelado que estos disponen de señales vocales relativamente elaboradas para comunicarse bajo el agua. El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Algunas palabras parecen imitar los sonidos naturales, mientras que otras pueden proceder de la expresión, la emoción, como la risa y el llanto. Los antiguos pueblos buscaban un medio de registrar el lenguaje, pintaban las paredes de las cuevas para enviar mensajes y utilizar signos simbólicos para designar su tribu o su pertenencia. A medida que se fue desarrollando el conocimiento humano, se hizo necesario la escritura para transmitir información. La primera escritura era pictográfica, con símbolos de representación de objetos. Fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el sonido de las palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme incorporó elementos fonéticos, es decir, signos que representaban determinados sonidos. Los jeroglíficos egipcios pasaron por un proceso similar, de pictograma a ideograma, e incorporaron signos para las consonantes, aunque nunca llegaron a constituir un verdadero alfabeto. El alfabeto se originó en Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, donde le añadieron los sonidos a las vocales. El alfabeto cirílico es una adaptación del griego. El alfabeto latino se desarrolla en países más occidentales, donde dominaba la cultura romana. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamado papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, que se obtenía preparando dos caras de una tira de la piel del animal. Entre tanto, en China, hacia el año de 105 después de Cristo, se descubrió el papel. 1000 años después, al llegar esta técnica a Europa, provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez en Europa para imprimir la Biblia. En el siglo XVII, en Europa, unas hojas informativas denominadas corantos, que en principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas. De los diferentes tipos de servicios de comunicación de la antigüedad, el más notable fue el sistema de relevos del Imperio Persa. Jinetes a caballos transportaban mensajes escritos de una estación a otra en relevos. Los sistemas postales modernos siguieron creciendo con la aparición del ferrocarril, los vehículos a motor, los aviones y otros medios de transporte. Últimamente ha surgido uno novedoso como el correo electrónico. A pesar de que la telegrafía supuso un gran avance en la comunicación a distancia, los primeros sistemas telegráficos solo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta razón se seguía buscando algún medio de comunicación eléctrica de voz. Los primeros aparatos, que aparecieron entre el año 1850 y 1860, podían transmitir vibraciones sonoras, aunque no la voz humana. La primera persona que patentó el teléfono eléctrico en el sentido moderno de la palabra fue el inventor de origen inglés Alexander Graham Bell en 1876. Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podía existir otra posibilidad. La teoría de la naturaleza electromagnética de la luz fue enunciado por el físico británico James Maxwell en 1873 en su tratado sobre la electricidad y el magnetismo. Las teorías de Maxwell fueron corroboradas por el físico alemán Hertz en 1887. Este físico descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. En 1925 ya funcionaban 600 emisoras de radio en todo el mundo. En la actualidad, casi todos los hogares de los países desarrollados disponen de un radio. A finales del siglo XIX se descubrió diferentes métodos que conferían a la fotografía la ilusión de movimiento. En 1891, Edison patentó el cinetoscopio, máquina para proyectar imágenes en movimiento, que presentó en 1889. En el año 1895, los hermanos Lumière presentaron y patentaron el cinematógrafo, máquina que lograba proyectar imágenes en movimiento. A finales de la década de 1920,
se añadió sonido a estas imágenes en movimiento. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se adueñó de los hogares estadounidenses. El número de emisoras de televisión pasó de 6 en 1946 a 1362. La televisión se ha extendido por todo el mundo. Los satélites de comunicación permiten transmitir programas de un continente a otro y enviar acontecimientos en vivo a casi cualquier parte del mundo. Uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicación de datos, se ha producido en el campo de la tecnología de los ordenadores. El láser ocupa un papel importante en el futuro de las comunicaciones. Los haces de luz coherentes producidos por el láser presentan una capacidad de transmisión de mensaje simultáneo o superior a los sistemas telefónicos convencionales. Los prototipos de redes de comunicación por láser ya son operativos y puede que en el futuro sustituyan en gran medida las ondas de radio de la telefonía.